Buen día, hoy vamos a meditar Segunda Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 13. A lo largo de la historia podemos ver a muchos reyes y dictadores tiranos que abusaron del poder y destruyeron muchas vidas inocentes. La mayoría de ellos se creían dioses. Nadie los podía tocar y llevaban el mundo por delante. Pero al final, de una u otra manera, recibían el juicio de Dios y terminaban su vida de manera miserable. Un ejemplo claro es Adolfo Hitler, quien a pesar de su aparente poder y dominio sobre gran parte de Europa, terminó en una trágica caída. Su régimen, basado en el odio y la violencia, finalmente se derrumbó, y su vida terminó en desesperación y suicidio. Por más poder que tenga el hombre, su vida está en las manos de Dios. Y Dios a su tiempo manifiesta su justicia, como en este pasaje que trata de la profecía de Dios dada a Elías 15 años atrás, cuando estaba en la cueva, y que ahora es cumplido a través del profeta Eliseo, quien envía a uno de sus discípulos a ungir a Jehú como rey de Israel, quien pondría el fin a la dinastía de Acab. La destrucción de la casa de Acab es un acto de justicia de Dios, vengando la sangre de sus siervos profetas. Calvino señala que Dios no olvida las injusticias cometidas contra sus siervos y que su justicia eventualmente prevalece. También destaca la soberanía de Dios. Dios es quien levanta y derriba a reyes según su voluntad. La unción de Jehú es una clara demostración de que Dios tiene el control absoluto sobre los reinos y sus destinos. El final miserable de Acab y Jezabel me recuerda lo que dijo Pablo en Gálatas 6:7, donde dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues lo que el hombre sembrare, eso también segará. Acab y Jezabel sembraron maldad y violencia y cosecharon el juicio de Dios. Debemos ser conscientes de nuestras acciones y recordar que todo lo que hacemos tiene consecuencias. Lo que más me llama la atención de este pasaje es la obediencia de este joven anónimo, criado de Eliseo. No sé cuál habría sido el motivo por el cual Eliseo no fue en persona en un acontecimiento tan importante como es el ungimiento de un rey. Quizás fue por prevención, ya que lo reconocerían y llegaría a los oídos de Joram, quien estaba reinando, y estaría en peligro su vida. Pero lo cierto es que este joven obedeció con valentía y prontitud al mandato de Eliseo. La frase «ciñe tus lomos» indica la urgencia del mandato. Tenía que atar la túnica por la cintura de modo que pudiera correr más rápido. Era un acto de rebelión contra el rey Joram y podía perder su vida, pero obedeció sin vacilar. Y así llegó a ser un instrumento clave para el plan de Dios. Y me puse a pensar con cuánta prontitud y diligencia obedezco al Señor. Hermanos, examinemos nuestras prioridades. Revisemos si en mi lista de deberes de cada día hay algún mandato del Señor a la que tengo que ponerle prioridad. El Señor nos está llamando a ser parte de su ministerio, a ser parte de su obra. Y si queremos experimentar su gloria, tenemos que ceñir nuestros lomos y obedecer. Y lo primero que debemos hacer para esto es darle prioridad al tiempo de devocional privado, para escuchar su voz a través de la palabra. Porque ¿cómo vamos a saber qué hacer si no lo escuchamos? ¿Y cómo vamos a obedecer si no conozco sus mandatos? Recordemos lo que dijo Jesús en Juan 14, 23.
El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras. Y el apóstol Juan lo reafirma en su primera carta, capítulo 2, versículos 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Amén. Que el Señor nos ayude a ser obedientes y de esa manera demostrar cuánto le amamos. Amén. Que el Señor los bendiga.